La primera funa en la historia de Chile. Nos encontramos en el Parque Gómez Rojas para contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera funa de nuestra historia? Para saberlo, primero tenemos que contestar a esta pregunta. ¿Quién fue el poeta Gómez Rojas? Para entender este contexto, tenemos que volver a hablar sobre uno de nuestros presidentes de cabecera, don Arturo Alessandri Palma. La primera vez que fue electo presidente, en 1920, generó pánico en la oligarquía. Mientras que estos lo apodaban despectivamente como el Lenin chileno, a Alessandri se refería a ellos como la canalla dorada. Tanta fue la desesperación de la oligarquía que el saliente gobierno de Sanfuentes organizó un burdo montaje de una supuesta amenaza de guerra con Perú. La operación, liderada por el ministro Ladislao Errázuriz, movilizó tropas al norte, restringió libertades y reprimió protestas, en lo que se conoce como la Guerra de Don Ladislao. La idea era apelar al nacionalismo para unir a los chilenos, tener a los militares desplegados y a todo el mundo controlado. Esto porque la derecha temía un golpe alessandrista o un estallido social. Los más jóvenes, agrupados en la Federación de Estudiantes de Chile, denunciaron el montaje, pero la derecha los acusó de ser unos traidores y vendidos al oro peruano. Tan polarizada estaba la sociedad chilena que grupos derechistas asaltaron la sede de la FECH, la vandalizaron y quemaron sus libros en una hoguera. Los jóvenes conservadores alegaban que dentro de la sede encontraron material subversivo e incluso cuadros del presidente peruano Augusto Leguía, pero en realidad eran cuadros de Valentín Letelier. Mientras los jóvenes de clase alta saqueaban la sede, los policías observaban sin hacer nada. Todo esto a solo 2 cuadras de la Moneda, en Ahumada 73. En ese escenario, se designó al juez José Astorquiza y Líbano para llevar a cabo una verdadera caza de brujas contra todos aquellos antipatriotas y anarquistas vendidos al supuesto oro peruano. Hay dos teorías para explicar por qué Astorquiza persiguió con tanto ahínco a los estudiantes. La primera dice que el único peruano en toda esta historia era el mismo Astorquiza. El abogado se sabía que era de origen extranjero e hijo de inmigrantes españoles, pero no estaba claro dónde había nacido. Algunos dicen que nació en Lima, Perú, pero otros que en realidad nació en Montevideo, Uruguay. La segunda teoría dice que Astorquiza estaba endeudado hasta el cogote, de modo que miembros de la candidatura del derrotado candidato Barros Borgoño le habrían ofrecido hacer la vista gorda con sus deudas si a cambio aplicaba mano dura con los subversivos. Comillas, subversivos. Lo concreto es que la única víctima de esta guerra fue el poeta y anarquista José Domingo Gómez Rojas. El universitario de 24 años fue detenido por la policía 4 días después del asalto a la FECH. Mientras que sus compañeros fueron enviados a la penitenciaría, a Gómez Rojas lo esperaba un destino aún peor, producto de un diálogo que tuvo con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Astorquiza. ¿Es usted anarquista?, preguntó el ministro. No tengo, señor ministro, suficiente disciplina moral para pretender ese título que nunca mereceré, respondió muy seguro Gómez Rojas. Usted aparece implicado en uno de los delitos más graves que pueden cometerse en la República, atentado contra la seguridad interior del Estado, insistió Astorquiza. No hagamos teatro, señor ministro, dijo juguetonamente Gómez Rojas. Llévense inmediatamente a este insolente de aquí, exclamó con furia el juez. Astorquiza ordenó esposar a Gómez Rojas y mantenerlo incomunicado y durante 8 días alimentarlo solo con pan y agua. Más adelante solo lo dejan salir al patio 1 hora al día. Está casi todo el tiempo esposado y no lo dejan dormir. Lo despiertan con baldazos de agua apenas cierra los ojos. En esas inhumanas condiciones, el poeta enloqueció, se enfermó y fue trasladado a la casa de Orates. Fue allí donde murió producto de una meningitis el 29 de septiembre de 1920. Su caso causó indignación a nivel nacional. A su funeral asistieron más de 50.000 personas y se convirtió en una nueva manifestación contra el gobierno de Sanfuentes y a favor de Alessandri. En la ceremonia se leyeron algunos de los poemas de Gómez Rojas, uno de ellos escrito en la cárcel. El poeta Gómez Rojas se había convertido así en un mártir, y el gran villano de la historia era el ministro José Astorquiza. En el funeral también se repartieron unas tarjetas con 2 fotografías. Una de ellas era el rostro de Astorquiza y la otra del cadáver de Gómez Rojas, tal y como podemos ver en esta imagen. Víctima y victimario. Toda la bronca popular se enfocó en el juez. La Federación de Estudiantes repartió 10.000 de estas tarjetas acusando a Astorquiza de asesino. En un mundo sin redes sociales, la tarjeta se viralizó. Tanto afectó esto a Astorquiza que pidió que lo sacaran del caso. Sin embargo, los estudiantes no se quedaron quietos. Los estudiantes comenzaron a acosar al juez, mandándole las tarjetas hasta los lugares más insólitos. A donde quiera que iba Astorquiza, aparecía una tarjeta mostrando una foto suya junto al cadáver. Tocaban el timbre de su casa y la tiraban bajo la puerta. El juez iba al Club La Unión a reunirse con sus amigos y se las ingeniaban para hacérsela llegar. Comía en un restaurante y la tarjeta aparecía junto a la cuenta. Convertido en una paria social, su familia y amigos se alejaron de él. Sin embargo, esta funa por la muerte de Gómez Rojas fue solo el inicio de una racha de mala suerte en la vida de Astorquiza.
Con el tiempo, fue juzgado por la Corte Suprema por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Su mujer, perseguida por las funestas acusaciones a su marido, terminó enloqueciendo y fue derivada a la casa Dorates, donde murió poco después. Años más tarde, Astorquiza fue enjuiciado por estafa. Para evitar el escándalo, la corte optó por declararlo loco. Fue así que Astorquiza también terminó internado en la casa Dorates, el mismo destino que su víctima. Las ironías de la historia. Mientras el ministro caía en desgracia, la leyenda de Gómez Rojas se agigantaba. Su fama trascendía las fronteras. El dirigente estudiantil peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, de visita en Chile en 1922, participó de un homenaje en el Cementerio General a Gómez Rojas, en el segundo aniversario de su muerte. Según Haya de la Torre, Gómez Rojas, comillas, era para la juventud americana símbolo de sacrificio por el más alto y bello ideal de la humanidad. En la actualidad, un siglo después de los hechos, la memoria del poeta José Domingo Gómez Rojas sigue bastante viva. Hoy, una plaza frente al Campus Pío IX de la Universidad de Chile lleva su nombre, al igual que una sala del Museo Pedagógico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el ex-pedagógico. Allí es recordado como el primer estudiante ejecutado por el Estado. Su nombre, además, es constantemente homenajeado por agrupaciones de poetas y de anarquistas. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías esta historia? Y aún más importante, ¿el juez se merecía lo que le hicieron?